nuestro sumo sacerdote, que según nuestra semejanza fue tentado en todo, pero sin pecado. Un versículo que utilizamos mucho nosotros aquí, especialmente, exactamente, cuando yo les digo a ustedes que todos los días yo me arrepiento de los pecados que yo he podido cometer. Y el que me va a perdonar es nuestro gran sumo sacerdote. Porque nosotros no tenemos un gran sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Él se compadece de nuestras debilidades. Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso es lo que el Señor Pedro, pobrecito, pobrecito. Y pobrecitos aquellos que todavía se congregan y tienden a donde este Señor. Unos que son disque pastores, pues yo tengo incluso en la familia, disque pastores, pero son de la izquierda. Entonces aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de la diferencia entre la izquierda y la derecha, la misma diferencia entre las ovejas y los cabritos, entre el trigo y la cizaña. Ahora, ¿en dónde está la cizaña? ¿Dónde está el trigo? ¿Dónde está el trigo? La cizaña está donde está el trigo. ¿En dónde está el cabrito? ¿Dónde están las ovejas? ¿En dónde están los hijos del diablo? En donde están los hijos de Dios. Para estar en esa lucha constante. En las congregaciones hay cizaña, hay cabritos, hay hijos del diablo. En las congregaciones. Pastores, siendo hijos del diablo, engañando a la gente. Pero lo que yo estoy hablándole a todos, a los pastores que me escuchan, a la gente que se congrega que me escuchan y que todavía tienden hacia la izquierda. Si tienden hacia la izquierda, están a favor de la cizaña, están a favor de los cabritos, están a favor de los hijos del diablo. Y eso es lo que nadie le ha dicho. Porque yo no estoy hablándole al señor Petro, a mí no me interesa hablar con él. A mí me interesa hablarle a la gente que se ha dejado engañar por Satanás, que se ha dejado engañar, ovejas que se han dejado engañar por los cabritos, trigo que se ha dejado engañar por la cizaña. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Porque los hijos del diablo, ellos están aquí. Y nosotros no podemos matarlos a ellos. Pero sí podemos defendernos de esta batalla que tenemos constantemente. Porque quien va a acabar con ellos es nuestro gran Salvador. Mateo 25:41 dice que el lago eterno de fuego, refiriéndose a lo que llamamos infierno, el lago eterno de fuego está preparado. ¿Para quién? El diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles. Está preparado. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles que viven en esta tierra como hombres, como mujeres, como niños. Mira, desde el vientre. La Biblia nos enseña que desde el vientre ya ellos engañan. Ves buscando la cita, Jorge, ayúdame con eso. Desde el vientre, desde la matriz, ya son hijos del diablo. Porque allí fueron engendrados espiritualmente. La carne no, la carne de ellos es igual a la nuestra, donde habita la personificación de Satanás. Pero nosotros, Dios nos da a Cristo, la vida de Dios, el Espíritu Santo, es lo mismo, para que nosotros seamos diferentes.
Como trigo, seamos diferentes a la cizaña. Como ovejas, seamos diferentes a los cabritos. Como hijos de Dios, seamos diferentes a los hijos del diablo. Y eso es lo que yo quiero hablarle a los que están aquí conmigo y a los que me están oyendo. Yo sé que entre los que me están oyendo, perdónenme que estoy un poquito acelerado. Entre los que me están oyendo, hay ovejas y hay cabritos. Los que me están oyendo que se enfurecen son cabritos. Son hijos del diablo. Son cizaña que siempre tratan de ofender a los hijos de Dios. Ahora, si Jesús hubiera tenido relaciones sexuales, porque él dice que tuvo amor, no tiene ni idea qué es amor. Es lo que dio a entender. ¿Proyectamos el video? Sí, ya va, pero ahora. Okay. Es lo que dio a entender. Es que, porque el mundo dice, le hice el amor a la vecina. No, usted no le ha hecho ningún amor a la vecina. Usted tuvo sexo con la vecina. Y si usted es casado. Exacto. Es un adúltero. Cometió adulterio. Cometió adulterio. Y si no son casados, hay pecado también. Porque hay fornicación. Porque lo único que legaliza las relaciones sexuales se llama matrimonio. Yo no quería hablar de eso en la congregación. No quería hablar de eso en la congregación. Pero estoy hablando no a la congregación. Estoy hablando a la gente que no sabe realmente qué fue el disparate que dijo este señor. Claro, él estaba, no sé si borracho o bajo efectos de droga, no sé, ni me interesa lo que él haga con su vida. En este momento, a nombre del Ministerio de Enseñanza Rema, yo estoy pronunciándome sobre algo que no han entendido. Vamos a escuchar lo que este señor dijo. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. Hizo el amor. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y a la mujer lo apoyó hasta el último momento. Para ahí. Él no murió como Bolívar, murió. Cuando él dice que un hombre sin amor no puede existir, él lo que está diciendo es que un hombre sin sexo no puede existir. Y en eso puede tener razón él. Porque los hombres queremos tener sexo, necesitamos tener sexo. Pero el caso de Jesús es otra cosa. El caso de Jesús, él no sabe que Jesús, antes de ser Jesús, era el Verbo. Él no sabe eso. Y que el Verbo no se hizo carne. El Verbo fue hecho carne. Y entonces el Verbo era el que le daba vida al cuerpo de Jesús. Pero cuando el Verbo entró en el cuerpo de Jesús, quedó separado de Dios. Como nosotros. Dios nos creó a su imagen. Estuvimos allá con Dios, no teníamos problemas, ni siquiera con Petro, que no existía. Estábamos allá. Pero cuando llegamos al vientre de mamá, quedamos separados de Dios. Por eso hoy necesitamos el Espíritu. Cuando el Verbo entró en el vientre de María para darle vida a Jesús, el Verbo quedó separado de Dios. ¿El Verbo era Dios? Sí, pero quedó separado de Dios. Nosotros estábamos con Dios. Él nos creó a su imagen. Somos dioses. En espíritu somos dioses. Pero cuando llegamos al vientre de mamá, quedamos separados de Dios. Por eso necesitamos el Espíritu Santo que se vaya formando en nosotros para poder nosotros tener poder, el mismo poder que tuvo Jesús. Porque aún el mismo Jesús, Hechos 10:38, necesitó al Espíritu Santo. 10:38.
Aún el mismo Jesús. Y ese es el misterio que la gente no conoce. Pastores no conocen. Gente que se congrega no conoce. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. ¿Quién era el Espíritu que le daba vida a Jesús de Nazaret? El Verbo. El Verbo fue hecho carne. El Verbo fue hecho hombre. Pero el Verbo, cuando entra al cuerpo de un hombre, queda separado de Dios. Es que Jesús no nació con el Espíritu Santo. No, Lo por favor. recibió. Es que eso es lo que la gente no sabe. Y eso es lo que aquí me voy a calmar para hablar más suave. ¿Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo este Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo por esta razón. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y así, como hombre, venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, venció todo como hombre cuando recibió el Espíritu Santo. Ahora viene este señor indocto, mala clase, mal hablado, borracho debía estar, porque no es la primera vez. Pero él puede hacer con su vida lo que le da la gana. Puede hacer con su vida. Pero yo sí quiero dejar claro que entendamos principalmente los que pensamos llegar a ser iglesia, los que pretendemos ser iglesia, los que tenemos que aprender a comportarnos como hijos de Dios, que necesitamos que el Espíritu Santo que estuvo en Jesús se vaya formando en nosotros para poder vencer. Para eso también Dios nos brinda la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios no es otra cosa que el Espíritu Santo que se va formando en nosotros. Para poder nosotros orar en todo tiempo. Para poder defendernos. Para poder enseñar a aquellos que siendo engañados por un sistema religioso satánico, siendo engañados por un sistema político satánico, lo que hacen es ofender a los ciudadanos de los países, destrozar a los países. Pero es normal, ellos están haciendo su trabajo. Los hijos del diablo, ellos están haciendo su trabajo. Para eso están. Claro. Y entonces Dios quiere que nosotros, con su espíritu, tengamos el poder para vencerlos a ellos. Amén. Precisamente el mensaje de ayer fue grandioso. Recordemos el nombre, el propósito eterno. Un propósito que no empezó aquí en la tierra. Desde antes que existiera la tierra. Desde antes que existiera la tierra. Dios tuvo ese propósito eterno. Sí, eso. Y que así como los ángeles caídos tienen una labor que han venido haciendo bien, la iglesia debemos pronunciarnos en contra de esos malos actos. Exactamente. Eso es lo que yo estoy diciendo. Petro puede hacer con su vida lo que le da la gana. Esa es su vida. Y él puede hablar con su boca lo que quiera, porque esa es su boca. Porque él muestra, oye, pero si es que está escrito, de la abundancia del corazón habla la boca. Las personas que no han logrado guardar las palabras de Dios en el corazón, lo que hablan, se muestra que no hay nada de Dios ahí. Nosotros tenemos la ventaja, la oportunidad, la bendición de que Dios, desde antes de la fundación del mundo,
nos hubiera escogido y nos hubiera bendecido y nos hubiera predestinado. Amén. Eso para corroborar o fundamentar lo que ha mencionado, en Efesios capítulo 1, versículo 3, vemos cómo se desarrolla esto, que la bendición con la cual fuimos bendecidos es algo que Dios no lo está haciendo, sino que ya lo hizo. Ya lo hizo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estando allá, ya Él nos bendijo. O sea, nosotros somos unos bendecidos. Bendecidos en Cristo. En Cristo lo tenemos todo. Entonces, nosotros con esta clase de gente que son humanos, la diferencia está en el espíritu que le da vida. Los hijos del diablo, el espíritu que le da vida, son espíritus de ángeles caídos, los que hicieron la batalla, la guerra y fueron expulsados. En el capítulo 12 de Apocalipsis eso está. Pero no le crea usted a todos los pastores. Usted tiene que aprender a leer, aprender a escuchar y aprender a tener una comunión con Dios para que Dios le muestre. Si usted se llena del conocimiento de la voluntad de Dios, usted se dará cuenta qué clase de pastor le está predicando a usted. Porque aún, ve buscando ahí en Hebreos 11, versículo 2, donde Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios 11. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, temo que los sentidos de ustedes sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando, ¿de quién está hablando? Predicadores, pastores, que tienen congregaciones grandes por diferentes razones que no voy a tocar aquí. Amén. Y que estos ministros, hablando de Pablo, quien escribe esta epístola, tuvo ese celo, ese cuidado de que los escogidos de Dios lograran entrar en ese propósito eterno. Que no se dejaran engañar. Eso. Y que por cuanto hay falsos ministros, falsos profetas, que no son más que ángeles caídos, hablando desde púlpitos, haciendo daño, extraviando y engañando aún a los escogidos de Dios. Busca el versículo como el 11, donde dice que son obreros fraudulentos, que se disfrazan como ministros de Cristo. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan. Entonces entienda usted que me está escuchando, el mensaje no es para Petro. El mensaje es para usted que me está escuchando. Amén. Amén. Que ¿cuántas iglesias hay en el mundo? Congregaciones, gracias. ¿Cuántas congregaciones hay en el mundo que los pastores son obreros fraudulentos, falsos apóstoles, que se disfrazan como apóstoles de Cristo? Y dice, y eso no es nada, porque si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, entonces ellos lo que son unos buenos discípulos de Satanás. ¿Cómo quisiera yo tener buenos discípulos? Oye, los discípulos de Satanás son obedientes para hacer maldad. Ellos son expertos. Ellos cumplen con su papel. Y Dios está esperando que tú que me estás escuchando y los que están aquí también cumplan con su papel. Porque la victoria nuestra está asegurada. Amén. La victoria nuestra está asegurada. Amén. Lo que sucede es que muchos se han dejado engañar por esos falsos obreros fraudulentos, falsos profetas, falsos apóstoles. Tienen congregaciones grandes porque ellos saben cómo manejar el billete. Ellos saben cómo se lava la ropa. Ellos saben muchas cosas.
Entonces usted tiene que aprender a ser un verdadero cristiano, a ser una oveja, a ser trigo, a ser parte del trigo y no de la cizaña, a ser parte de las ovejas y no de los cabritos, ser parte de la derecha, no de la izquierda. Usted sabe, cuando Jesús dijo a los de la izquierda, Jorge, busca esa cita, cuando Jesús le dijo a los de la izquierda, a los de la derecha primero le dijo, vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para el diablo. No, hereden el reino preparado para ustedes. Hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y después se dirigió a lo de la izquierda y le dijo, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero eso pareciera que no lo enseñaran porque no les conviene enseñar. Y tenga usted por seguro que gente que me está escuchando debe estar molesta. Porque cuando se descubre la verdad, la gente queda desnuda delante de la verdad. Y la gente no quiere reconocer que está desnuda. El malo no quiere reconocer que es malo. El homosexual no quiere reconocer, bueno, no, ahora sí quieren, ahora son orgullosos. Pero ellos piensan que eso es bueno. Entonces, ponga el micrófono, amigo, para si usted va a hablar. Ahí, habilítenme este micrófono, por favor. Hola. Hay iglesias, Congregaciones. Iglesia es una sola. donde ministran la palabra de Dios, pero son homosexuales y ellos dicen que el amor es de Dios. No, pero si ellos saben que el amor es de Dios, pero el sexo anal no es de Dios. No. Entonces, eso es la diferencia y la gente se deja engañar por eso, ¿verdad? Primero hay que aprender a leer para entender y hay que verdaderamente dedicar tiempo para la lectura de lo que Dios habla, que ese es un mandamiento. Entonces, este señor dice que Jesús, en su lenguaje, él dijo, hizo el amor con María. María Magdalena. Claro, un hombre en ese estado no. Pero él se da cuenta, él no se da cuenta que Jesús no podía, no debía tener relaciones sexuales con ninguna mujer. Porque para poder tener relaciones sexuales con una mujer, él debía estar casado. Si él dice que Jesús tuvo relaciones sin casarse, porque Jesús pecó, fornicó y pecó. Pero él dice, ahí dice la palabra, que Jesús fue tentado en todo. ¿Tentado en todo? Sí, pero nunca pecó. Entonces esa es la gran diferencia y eso es lo que la gente, incluso los periodistas que se han puesto a hablar de esto, arman un enredo allí. Porque no tienen con qué, porque están hablando de algo que no saben. Entonces por eso yo estoy hablándole no a Petro. A mí no me interesa hablar con Petro. No tengo la menor intención de hablar con este señor. Ni mucho menos tener amistad con él. Pero sí de lo que habló. Y que aprende a hablar. Y que cuando quiera hablar de Dios, que entre a decir la verdad. La verdad es la palabra de Dios, no lo que él diga. Y la gente que se ha dejado engañar, que es lo que más duele. Ovejas a favor de este señor Petro. Trigo a favor del señor Petro. Hijo de Dios a favor del señor Petro. ¿Por qué? Porque no han entendido. Porque no se han dejado enseñar. Porque siguen todavía diluyendo el evangelio de Jesucristo. El evangelio de la gracia. El evangelio de nuestra salvación. Lo siguen diluyendo para seguir actuando
conforme a la carne y conforme al viejo hombre. A esos es los que le estoy hablando. Nunca pierda su identidad como oveja. Nunca pierda su identidad como trigo. Nunca pierda su identidad como hijo de Dios. Ese es mi mensaje para todos aquellos que se enteraron de lo horrible que habló este señor, sin ningún conocimiento, sin ninguna potestad, sino con atrevimiento. Pero él puede decir lo que sea. El problema está en los que le oyen y siguen mirando hacia él. Ese es el problema. Entonces, nada. ¿Algo más? ¿Tienen algo ustedes que decir? Jorge. Es claro que estamos en medio de una guerra y es un asunto espiritual. Dardos de fuego que salen de la boca del maligno que utiliza a hombres como a este personaje. Que el que no esté bien fundamentado termina haciéndole daño y sacándole del propósito de Dios. Mira, recuerda que el mismo Jesús, hablando con ellos, le dijo, ustedes vinieron a robar, a matar y a destruir. Y les digo, ustedes son de su padre el diablo. ¿Y a quién se lo estaban diciendo? A judíos, descendientes de Jacob, según la carne. A judíos. Quiere decir que en el pueblo judío habían hijos de Dios y habían hijos del diablo. En los gentiles hay hijos de Dios, pero hay hijos del diablo. La batalla está viva, está vigente. La batalla está, y yo los invito a todos, aprendan a conocer la armadura de Dios. Aprendan a conocer que la espada del Espíritu no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la necesitamos nosotros, que somos espíritus creados a imagen de Dios conforme a su semejanza. Gracias, pastor. Ok. Creo que nos vamos entonces. La comunión de... Son las 7:30. Ya le digo. Efesios 1, del 3 al 6. En el quinto. En amor, Habiéndonos predestinado. Para ser adoptados hijos suyos. Yo lo expliqué ayer. Eso lo está escribiendo Pablo. Pablo era judío. Pablo había vivido en la ley. Entonces ellos tenían que ser adoptados. Pero si tú ves más adelante, donde dice, más adelante Jorge busca allí donde dice espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. El 8. Claro, exacto. En la misma epístola y en el mismo capítulo, Pablo se dirige hacia nosotros los gentiles. Acuérdense que esta es una carta a los efesios, una carta a los que estaban en Éfeso. Entonces él habla de él, de ellos como judíos. Y después dice, en Cristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación de ustedes, o sea, está hablando con nosotros. El evangelio de la salvación de ustedes. Y habiendo creído en él, fuimos sellados. Un sello apenas, un sello, no la plenitud del Espíritu. Fuimos sellados con el Espíritu Santo que Dios nos ha prometido. Entonces, adoptados fueron los judíos. El mismo Pablo lo está diciendo, adoptados, hablando de él como judío. Pero cuando ya
el mismo mensaje se lo va a dar a los efesios. Dice, en él también ustedes los gentiles. Entonces, eso es algo que la gente tampoco ha aprendido a leer la Biblia. ¿Y por qué no han aprendido? Porque los pastores no le han enseñado. ¿Y por qué los pastores no lo han enseñado? Porque tampoco saben leer. Eso es fundamental en esto, pastor, porque por mucho tiempo se ha arrastrado el Dios te bendiga, ¿verdad? Pero hoy en este contexto vemos que desde antes de la fundación del mundo fuimos Bendecidos con toda toda espiritual. bendición espiritual y en los lugares celestiales. Y todas las bendiciones están en Cristo. O sea que si nosotros no procuramos que Cristo, el Espíritu de Dios, se vaya formando en nosotros, pues Dios no tiene la culpa que no recibamos no tiene las nada bendiciones. él no tiene nada que ver, como dijo. No tiene nada que ver. Si no estamos en Cristo, estar en Cristo No es tu responsabilidad. Exacto. Cuando estamos en Cristo, Dios nos alabó con las bendiciones. Bendecir es alabar. Bendecir es adorar. Dios nos alabó y nos adoró a nosotros. Eso le va a caer mal a la gente. Sí. Nos alabó, nos adoró, o sea, nos adora. No es que somos ídolos de Él. Nos adora, nos alaba. ¿Y cómo lo hizo? Los bendigo con toda bendición espiritual aquí en los lugares celestiales antes que el mundo exista. Cuando usted nazca, usted no va a saber que usted es un bendecido, pero mi hijo dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, 4 clases de ministerio, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, sino, ¿lo pusiste, Jorge? Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Crezcamos en todo. Crezcamos en aquel que es la cabeza. Es decir, crezcamos en Cristo. De quien todo el cuerpo, hágase un favor usted, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, agárrese la mano de la persona que está más cerca suya. Acá, mi hermana, páseme. Venga, hazle el puente ahí, niño, ¿eh? Bien concertados. Así, no sé de qué te ríes. Mira, bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Recibimos crecimiento de Dios. Esto hay que ponerlo en práctica. Porque de otra manera pues no funciona. Solamente se vuelven palabras. Así que algo más, preguntas. ¿Está bien? Mira, una pregunta, ¿cuántas respuestas necesitas para que encaje con lo que tú necesitas saber? Esto es lo que nosotros necesitamos. Dime. Pastor, y la forma en cómo tú lo desglosas, teniendo en cuenta que en una parte habla a los judíos, y en la otra parte, en el mismo libro, Efesios, habla Eso no es un libro, Efesios no es un libro, es una carta, una epístola. Perdón, la carta a nosotros los gentiles. Los gentiles. Interesante. Por eso, porque es que la lectura de la Biblia es una lectura que se debe hacer con el conocimiento y bajo la unción del Espíritu Santo. Esto no es leer por leer. Y ustedes tienen una gran bendición. Dios no solamente los predestinó, sino que los escogió para que aprendieran todas estas cosas que ustedes están aprendiendo aquí.
¿Algo más? Amén. Amén. Este es el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. De todas las cosas. Estamos en esta dispensación, después de la muerte, resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Este es el cumplimiento, el tiempo del cumplimiento de todas las cosas que Dios predestinó. Todo. El juicio final. ¿Algo más? ¿Nos vamos? ¿O tienes algo más ahí? Sí, hay tanto que decir. El proceso de lograr creer, que es precisamente seguir el consejo inmutable de Dios, que bebiéndome o guardando las palabras de Dios en mi corazón, esas mismas palabras que Dios había tipificado a través del profeta Isaías, en Isaías 55. Dios había dictado y había inspirado a Isaías para que escribiera eso. Como a otros profetas, pero en este caso puntualizamos con Isaías, donde él compara su palabra con la lluvia. O sea, esa lluvia o esa palabra, al recibirla nosotros, a quienes somos enseñados, y beberla o guardarla en el corazón, podemos creer. Y esto causa que seamos gente productiva. Es que la única manera de creer es bebiéndose el agua. Es algo indefectible, Inmutable, no va a cambiar. inmutable, Ese es lo incambiable. ¿Qué dice Víctor? Ese fue su consejo. Ese es el consejo de Dios. Es la única manera. La única manera de creer es beberte el agua. Bébete el agua y creerás. Si no te bebes el agua, no vas a creer nunca. Y si quieres tener el Espíritu Santo, tienes que creer. Y si quieres creer, tienes que beberte el agua. Pastor, Una cosa sencilla. Yo no tengo que imponerle manos a nadie que recibiste el Espíritu, que habla en lengua. Todo eso son cuentos religiosos y cuentos de vieja. Dime. en Isaías te dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor En Jesucristo. Isaías, en Efesios. 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 Bendito 1. sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo Con con toda bendición espiritual. en los lugares Celestiales. en Según nos escogió en Cristo. Jesús. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación fundación del mundo. Y tú a veces dices que no quieres hablar acerca del lavamiento, pero todo se traduce al lavamiento. Es que todo. Si no me Si bebo no hay el la- si agua no hay como la lavamiento. tierra, se bebe el agua. Si no bebo la palabra, no voy a producir. No voy a ser una persona productiva. ¿Cierto? Si no te bebes la palabra, no vas a ser no productivo. voy a ser productivo. De pronto Dios me bendice, pero si yo haciendo la tarea medio, que es menos de medio, Dios me bendice. ¿Qué tal haciendo como Dios manda y como tú nos enseñas, de que vamos a ser productivos todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el que se bebe el agua, todo el que se bebe el agua, que es guardar las palabras de Dios en el corazón por medio de una lectura constante, es productivo. Entonces, Porque, ¿qué es lo que produce? Hierba provechosa. hierba provechosa. No hablemos de eso más. Porque cuando hablamos de hierba provechosa, tenemos que hablar de otra cosa que a la gente no le gusta. Nos vemos, hasta la próxima. Bye. Chao.